Mano, como ventaja competitiva. Vamos a revisar el lenguaje corporal en diferentes áreas en general en nuestra vida, incluso, por ejemplo, en algo como la política, con un experto además en negociación, en análisis del comportamiento, formado además en el FBI, director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento, creador también de contenido, toda esta información que a lo largo de su trayectoria pues ha acumulado, y esa capacidad, por supuesto, ya de análisis superior con relación al lenguaje corporal, lo está también con mensajes, con contenido de valor para mí, cosa que agradezco de verdad que este tipo de cuentas existan como @ciencias del comportamiento. Por ahí entonces nos explica a todos nosotros básicamente parte de lo que él hace, justamente de esa especialidad de la cual vamos a hablar hoy. Bienvenido, Juan Manuel García López. Un placer. Hola Gladys, muy buenas, encantado. Qué placer tener para entender un poco, porque el lenguaje corporal es tan importante, a veces más que el verbal. Sí, en realidad es muy importante, sobre todo cuando tenemos algún tipo de incongruencia o una comunicación basada en emociones. Pero es bien cierto también que la parte verbal es muy importante y no le vamos a quitar valor, evidentemente, aunque la conexión de las dos partes, la verbal y la no verbal, es lo que hace prácticamente el por definirlo, un 90% del total de la comunicación. Y en el momento que hay incongruencias, fijarse en la parte no verbal es vital y fundamental para saber si está todo en En concordancia orden. con lo que nosotros presumimos que está ocurriendo de verdad. Claro, porque esa incongruencia muchas veces hace que el mensaje no llegue, por supuesto, porque una cosa es lo que a lo mejor está diciéndose de palabra y otra lo que el cuerpo está indicando, ¿no? Eso es. Y no solamente es que no llegue, sino que llegue erróneamente. Porque si tú estás intentando lanzar un mensaje, por ejemplo, de cercanía, pero tu corporalidad es de barrera y de poner a distancia al interlocutor, pues te van a percibir el resto de las personas como que algo no está saliendo como debería, ¿no? Como que sí, que tu verbalidad me está diciendo una cosa, pero yo estoy percibiendo otra muy diferente y eso genera desconfianza. Pero me encantaría primero que nada conocer un poco de su trayectoria, de Ujú. ese trabajo con el FBI, por ejemplo, que le aportó. Pues me aportó básicamente tener una percepción de lo que es la comunicación muy diferente a lo que tenía hasta ese momento. Te das cuenta que las fuerzas policiales, sobre todo las fuerzas o los grupos de élite, se basan mucho en la conexión psicológica con las personas, en gestionar personas, no en gestionar solamente incidentes, sino la base es la comunicación y una comunicación asertiva, una comunicación muy empática, con una gran conexión y sobre todo con un gran entendimiento de la otra persona, por muy mala que sea. Lo primero que tenemos que entender es por qué se encuentra en la situación en la que se encuentra. Y por supuesto esto lo tenemos que basar tanto en la parte verbal como en la parte no verbal. Es decir, hay que leer mucho más allá de lo que realmente nos están diciendo. ¿Cuáles son indicadores del cuerpo, por ejemplo, para bien o para mal? Indicadores del cuerpo es todo, es absolutamente todo, todo lo que se te puede ocurrir. Ya no solamente un gesto, sino un ritmo. E incluso llega un momento en el que los que nos podemos considerar expertos, pero solamente porque llevamos mucho tiempo en esto, llegamos a ver la intención del músculo. Es decir, yo puedo observar unas cejas de tristeza o de ira, una microexpresión que no llega a producirse, pero se inicia. Y yo llego a percibir ese pequeño movimiento, esa microexpresión sutil que es una intención de producirse que frenas conscientemente, pero que yo detecto y que puedo interpretar como que iba a ocurrir una emoción en concreto que tú intentas camuflar para que no se te detecte, ¿no? Que es algo muy normal. Es decir, desde esa intención del gesto hasta incluso las proximidades, ¿no? Las distancias, el tono de la voz, el timbre de la voz, las pausas, el rascarse, el no rascarse, el inclinarse hacia un sitio, hacia el otro y, por supuesto, todos aquellos movimientos que realizamos de modo no plenamente consciente es lo que realmente aporta valor a la comunicación. Bueno, sabiendo que era un experto, cuando estábamos aquí esperando para entrar en la entrevista, estamos los dos en Zoom, porque por ahí también nos pueden no solamente escuchar, sino que nos pueden ver. Y teníamos la música de por medio, no podíamos hablar entre nosotros, esperando ya ir al aire. Yo lo veía y lo que yo pensaba es, definitivamente me debe estar analizando. Es Yo inevitable para sabía que lo usted. estabas pensando. Dice, ay, Dios mío, debe Sí, estar sí, 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 analizando mi porque estabas expresión. sonriendo y estabas tocándote mucho el pelo, ¿no? Quien nos pueda ver lo puede echar para atrás para que te analice. Y es un síntoma de alguna manera de nerviosismo, ¿no? De, ay, madre, que me está analizando, a ver qué hago yo. Entonces, bueno, pues es una manera de autorregularse, ¿no? Una serie de gestos que son adaptadores y que de alguna manera pues te tranquilizan, es normal. ¿Sabe pillar una mentira usted? No te creas, no. ¿No? Realmente no. La detección de la mentira es una panacea, ¿no? Nos encantaría que fuese verdad, pero la evidencia científica a día de hoy no nos puede definir un gesto como el gran detector de la mentira. No hay una nariz de Pinocho.
Es verdad que podemos detectar incongruencias, podemos detectar emociones ocultas, intenciones ocultas, y podemos detectar esa intención de mostrarte algo que realmente no estás sintiendo. Pero de ahí a definirlo como detección de la mentira hay un mundo. Yo soy un gran defensor de que a día de hoy la evidencia científica no nos demuestra que haya una detección de mentira eficaz, que sin embargo por la parte verbal sí está más cerca de detectarse mentira. Lo que llamamos la lingüística forense sí está más cerca de la detección de la mentira, y es Ah, lo que nos sí, dice la evidencia, ¿no? Por claro. tema de pues, pronunciar unas vocales más largas, bajar el volumen en ciertos momentos de las frases, sí podemos llegar a detectar un poquito más lo que es la mentira. Si unimos todo, pues por supuesto tendremos más posibilidades. Lo cual lo hace muy complejo entonces dentro de este mundo donde hay tantos mentirosos, manipuladores, por ejemplo en el área de la política. Entonces es Sí, válido que tanta gente pueda ser víctima, ¿no? De algún objetivo quizá un poco perverso de manipulación, hasta de adoctrinamiento, si a usted se les hace difícil detectar la mentira como expertos. sí. Sí, es muy difícil, primero porque a nivel político se entrena mucho, es decir, se intenta tener un perfil concreto a nivel de lenguaje corporal y dicen, ¿no? Tú lo que tienes es que mostrar las manos, ¿no? El mostrar, por ejemplo, las palmas de las manos es algo muy típico en Donald Trump, ¿no? Que, bueno, pues lo hace siempre. Entonces, el definir si está mintiendo o no está mintiendo cuando el patrón de comportamiento no verbal es siempre el mismo es muy, muy complicado, es muy difícil. Mm, Aunque bromeando yo siempre digo que en el momento, o sea, que la mejor manera de detectar que un político miente es ver que mueve los labios. Y ya está. los labios. Sí. Y es que yo, por Ah, autonomía yo con creo la que también cuando es hablan, un ya poco. entendí, ya entendí. Sí, cualquier cosa que No, digan, no es que exacto, no podemos mienta por generalizar. sí, pero sí que siempre va a Tal intentar cual. decir lo que queremos escuchar. Exactamente. Básicamente dicen lo que uno quiere escuchar y eso no quiere decir que, bueno, después lo vayan a cumplir, que es parte Efectivamente. de esas promesas electorales muchas veces falsas, ¿no? Y de esa manipulación propia de la política. Pero sin duda que a uno le sorprende muchas veces con las cosas como se dice, porque además uno sí entiende, como dice usted, que solamente de la palabra, de lo que es el discurso per se, el mensaje, se puede interpretar rápidamente que es falso, que es manipulación, que eso no lo van a poder ni cumplir en el tiempo que lo están ofreciendo, etcétera, etcétera. Pero igual a uno no le deja de sorprender la capacidad que algunos tienen para decirlo como si eso fuese un hecho cierto. Sí, y además en política. A mí me fascina en política el cómo, sobre todo, la grandísima capacidad que tienen de poder responder sin decir nada o simplemente diciendo lo que les interesa, ¿no? Eso es una técnica a nivel Mm. de negociación que conocemos, ¿no? Todos los cuerpos policiales, que se llama el banco de niebla o el disco rayado, o en definitiva es una esquiva verbal, que tú pregúntame lo que tú quieras, Gladys, que yo te responderé lo que a mí me interese. Y tú me puedes preguntar por el tamaño de mis gafas, y yo te puedo decir que es una pregunta muy interesante, pero no sé si te has fijado en que llevo un cordón negro que es muy bonito y me voy a lo que a mí me interesa. Es una manera de mentir o definirlo de alguna manera, más que mentir, de ir a lo que yo quiero y a lo que me interesa, o Claro. sobre todo de no hablar de lo que no me interesa, que también es algo muy interesante. Pues, interesante, por eso yo estoy aquí escuchando con detenimiento, además en comunicación, se imagina lo que me interesa a mí esta entrevista con usted como especialista justamente en el lenguaje corporal y su importancia en nuestra cotidianidad también. Cómo hacer buen uso del lenguaje corporal, porque hay personas a las que sencillamente o sea, no han hecho un uso acertado justamente de lo que representa nuestro cuerpo en la comunicación y bueno, para eso también lo tenemos, para que nos oriente de la mejor manera, para comunicar de forma más efectiva, para alinear mejor con los demás, para poder hacer mejor equipo, tantas Sí, cosas que mira, favorece. yo soy muy partidario de la autenticidad. Es decir, cuando alguien mana autenticidad en su manera de comunicar, creo que es la mejor manera de llegar a los demás con confianza. Es decir, generar confianza, ¿no? Que al final es lo que busca un político o un vendedor o cualquier persona. ¿Cuándo nosotros generamos esa confianza? Cuando somos nosotros mismos. Y nosotros dejamos de ser nosotros mismos cuando empezamos a impostar gestos que de manera natural no van a salir. Y pongo unos ejemplos políticos muy claros. ¿Por qué Javier Milei ha triunfado de la manera que ha triunfado? Porque es un señor que su manera de comunicar es auténtica, es muy auténtica. No se fija en su comunicación no verbal, simplemente hace lo que le pide el cuerpo. Y eso hace que genere autenticidad y por tanto confianza. Y le ocurre a muchos políticos. Le ocurre, por ejemplo, a Donald Trump, es una persona que tampoco se fija excesivamente, sí tiene algunas particularidades, Mm. pero no excesivamente en su lenguaje corporal. O luego tenemos otra vertiente, como es la de Obama. Obama es un político que tiene absolutamente controlado toda su manera de comunicar, tanto verbal como no verbal. Y lo tiene tan controlado y tan bien interiorizado que parece natural. Y eso es lo que realmente hay que conseguir. Que si tú estás impostando una serie de gestos,
que por lo menos parezcan que son naturales. Porque, en el momento Porque que un además político, también mencionó a dos políticos en el caso de Trump y de Milei que son muy sí, polémicos e incluso sí, algunos especialistas consideran más bien que su principal enemigo son ellos mismos, ¿no? claro. Eh, y en Argentina está perdiendo puntos en este momento porque tampoco se le está dando tan fácil el escenario en su país para poder avanzar con las políticas públicas y al final la gente, bueno, empieza de una u otra manera a analizar las debilidades, a ver las costuras que durante la campaña no. Entonces, en ese caso también es esa falta de filtro, no sé hasta qué punto es acertado. A ver, es acertado en tanto lo que tú quieres es parecer. Yo siempre digo que es algo muy importante el diferenciar el ser y el parecer. Ujú. Para que un político pueda demostrar lo que es, primero tiene que parecerlo y generar confianza en los demás y tener la oportunidad de luego demostrarlo, que lo conseguirá o no lo conseguirá. En el caso de Javier Milei, ha conseguido aparentarlo, o por lo menos que la gente confíe en lo que él estaba diciendo. Ahora le toca a él serlo. Es decir, todo lo que él ha prometido que es capaz de hacer y que mediante su lenguaje ha llegado a convencer, tiene que Mm. ahora realmente hacerlo de Ejecutar. una manera efectiva, que eso es lo difícil. Es decir, aquí tenemos ya la lucha entre el ser y el parecer. Por eso yo le doy tanta importancia en el parecer, porque si no lo pareces no tienes la oportunidad después de serlo. Claro, Ahora, lógico. eh, Las acciones matan juicios y ahora hay que esperar a ver qué tanto de lo que ha ofrecido pues lo cumple igual cualquiera de los otros mandatarios, sea de la ideología que sea. Entiendo eso es. perfectamente, pero sin duda que la autenticidad se agradece y uno lo siente también. Ese punto me gusta mucho porque uno siente cuando la otra persona es verdaderamente auténtica, ¿no? Más allá de que se controle o no, que bueno, lleve una postura adecuada también en diferentes situaciones, se siente de una manera, lo que sea, pero uno siente cuando alguien es auténtico. Sí, y además el ser humano somos capaces de perdonar barbaridades en una persona que es manifiestamente auténtica. Aquí en España tenemos el caso de hace muchos años un personaje que era presidente perdón, del Atlético de Madrid de fútbol y además era político, se llamaba Jesús Gil, que era un señor que era, bueno, pues que estuvo en la cárcel, se le tildaba como de mafioso y pese a todo, como era absolutamente auténtico, generaba muchas simpatías y se le perdonaba y llegaba a presentarse a la alcaldía de diferentes municipios y ganaba. ¿Por qué? Porque era lo que era y generaba, pues bueno, pues esa confianza que al final la gente agradece. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que hablábamos antes, que aparentemente pues es una cosa y confío en ello pues porque me agrada la comunicación, pero luego hay que demostrarlo. Y ahí es donde luego se cometían los errores y donde Muchos evidentemente luego ruedan. hay que pagarlos. Sí. Claro, muchos ruedan. ¿Cuál es la postura o rasgos, digamos, afines comunes en asesinos? Bueno, pues es muy interesante, mira, porque a nivel científico, por ejemplo, yo estoy últimamente pues, intentando buscar muchísima evidencia científica con algo que a mí me encanta, ¿no? Que son los asesinos en serie, que además son psicópatas. Es decir, mezclamos ya varias cosas. Y por favor, no pensemos que los psicópatas son asesinos, no tiene nada que ver. Pero sí es verdad que cuando se conjugan las dos cosas, resultan muy llamativas ciertos comportamientos. Por ejemplo, hay un estudio científico que se hizo en varios reclusos para ver la manera de comunicar que tenían estos reclusos. Y se dieron cuenta que aquellos reclusos que eran delincuentes, que además eran psicópatas, por ejemplo, movían mucho menos la parte del eje de la cabeza, lo que es el cuello, que el resto de reclusos. Si un recluso podría hablar como estoy hablando yo ahora mismo y moviendo la cabeza hacia un lado, hacia el otro, un recluso que era psicópata, digamos que estaba como mucho más rígido, mucho más parado, de una manera pues quizá no de identificar, pero sí por lo menos de hacer una checklist y hacer un punto más hacia una persona. Y luego, pues a mí me gusta mucho el identificar estas incongruencias o estos lapsus, sobre todo emocionales, en personas que no carecen de empatía o carecen de culpa, donde intentan mostrar que sí que la tienen, pero hay ciertas partes de las reacciones fisiológicas que corresponden a emociones que no salen porque no las conocen, como por ejemplo la contracción de la hemicara izquierda o saber que la parte izquierda del rostro muestra más las emociones que la parte derecha, y hay mucha evidencia científica que lo demuestra, pero eso no se conoce. Entonces, cuando uno espera ver en esta parte de izquierda algo en concreto y no lo ves, pues por algo será. Ah, interesante. De todas maneras, síganlo. Ya mucha gente lo está siguiendo porque este tipo de información la comparte también por sus cuentas en las redes sociales. Juan Manuel García López, experto en negociación, análisis del comportamiento, formado en el FBI, director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento, creador de contenido dentro de estos temas. De hecho, la cuenta, por ahí lo van a ubicar, es por @ciencias del comportamiento. Y hoy con él explorando el lenguaje corporal. Qué placer. Ha sido un placer para mí. Igualmente, Gladys, un placer.
Cuídese mucho. Feliz tarde-noche para usted. Y son las 2:40. Escuchamos música en los próximos minutos. En breve regresaremos. Es Gladys en Éxitos hasta las 3. Lo que va a sonar a continuación es de Ricardo Montaner. Y la canción es Será.